Muy buenas tardes, noches, días. Soy Santiago Lavilla y estamos estrenando programa Políticamente Incorrecto a través del grupo corporativo Sol. Soy Yucatán Radio y el día de hoy, que es nuestra primera emisión, tenemos una invitada de súper lujo, una personalidad no solamente en la política de Yucatán, sino en la política nacional, y nos hizo el honor de concedernos este primer programa de Políticamente Incorrecto. Está con nosotros la doctora Dulce María Saori Riancho. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues gracias por invitarme al corte del listón virtual de este programa, y me encanta lo de incorrecto. Vamos a ver hacia dónde deriva la incorrección política. Sí, doctora. Tratamos de ser un poco disruptivos, siempre dentro de, obviamente, todos los cánones y los márgenes adecuados, pero sí tratar de ir un poquito más allá de lo que habitualmente pues escuchamos en los medios. Doctora, usted tiene una amplísima trayectoria en la política nacional, en general su vida profesional es admirable, es una de las personas de los yucatecas que más huella ha dejado a nivel nacional. Yo le quisiera preguntar, usted es socióloga, ¿cómo ve la sociedad yucateca hoy y la de hace 30 años, cuando a usted le tocó gobernar este estado? ¿Hay alguna diferencia, hay algún cambio? ¿Hemos evolucionado, involucionado? ¿Usted cómo lo ve? A mí me parece que ha habido grandes, importantes cambios en Yucatán, en su sociedad, en su gente, en los últimos 30 años, empezando con el número. Yo recuerdo muy bien que me correspondió gobernar un estado que comenzaba el estado a rebasar el 1,000,000 de habitantes, pero además teníamos una característica de un crecimiento demográfico muy lento. Inclusive, yo todavía recuerdo la ciudad de Mérida de 212,000 habitantes, el municipio de Mérida, en el censo del 90. O sea, y estamos hablando de que 30 años después, un poco más, prácticamente el municipio de Mérida rebasó el 1,000,000 de habitantes. Si vemos el conjunto del área metropolitana, es una cifra sensiblemente mayor, pero atrás de esos números hay algo que cambió sustantivamente en los últimos 30 años, que fue que Yucatán pasó de ser un estado que expulsaba a su población, es decir, que no lograba generar condiciones de desarrollo económico, de expectativas, y la gente se iba a otras partes del país o del extranjero a buscar la vida, como decimos. Y ahora Yucatán, por primera vez desde la época del boom enequenero, estoy hablando de finales del siglo XIX, se ha vuelto un estado de atracción de población. O sea, ya empezamos a hablar de los que nacieron fuera de Yucatán y que ya dejaron de ser de cifra de un dígito en el censo de población, que es de 2 dígitos, y empiezan a rascar hasta el número 2, o sea, el 20%. Sí. Y esto cualitativamente también ha tenido un impacto muy importante, ¿no? En muchas de nuestras tradiciones y costumbres, en la convivencia, en las expectativas de los negocios que se instalan, que finalmente estamos en una empresa que decidió que venir a Yucatán, como es el sol, sí, es importante. Sí. Eso sí marca una diferencia enorme. Así es. Hacia allá va mi siguiente pregunta, doctora. Este crecimiento que ha tenido la ciudad de Mérida ha hecho muy evidente y patente la desigualdad que hay entre lo que es el nivel de los servicios públicos, el acceso a ciertos satisfactores que hay en la ciudad de Mérida en comparación con los otros municipios del interior del estado. ¿Cómo ve usted esta desigualdad? ¿Hay manera de componerlo, de arreglarlo a través de alguna política pública, algo que pueda equilibrar? A mí me parece que sí es necesario continuar con un propósito, una intención que durante muchos años tuvo el gobierno en turno. Es decir, que las yucatecas, los yucatecos que nacen en Mérida o que nacen en cualquier municipio de Yucatán tengan las mismas oportunidades para desarrollarse a lo largo de su ciclo de vida. Y estas oportunidades necesitan 2 instrumentos desde un principio, que es la política educativa
y la política de salud pública. Y creo que en la política educativa hubo, sin lugar a dudas, avances muy importantes. Voy a hablar de la perspectiva de 30 años, ¿no? por el tiempo que me correspondió ser gobernadora, ¿no? Yo recuerdo cómo era un propósito y un objetivo que todos los municipios de Yucatán tuvieran cuando menos una preparatoria. Sí. No solo se consiguió, sino ahora hay centros de educación superior en un número significativo en distintas partes del estado. Las niñas y los niños que fueran a la escuela, pero que las niñas continuaran su preparación. Por eso se desarrolló una política federal para que las becas fueran más cuantiosas, poquito, pero más cuantiosas para las niñas que para los niños. Sí. En ese sentido se avanzó en forma notable. A mí me preocupa muchísimo que no se haya visibilizado la consecuencia de las pandemias en el mundo escolar. Es decir, las niñas y los niños que dejaron virtualmente de asistir a las escuelas, estamos hablando de prácticamente año y medio, ¿verdad? Y que se trató de suplir esa situación, pues con acceso a la educación a distancia, con todos los problemas que conlleva, pues que en muchos hogares yucatecos no hay una computadora que reciba la señal, sí, y que la conectividad de una computadora es muy distinta a la televisión. Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo para tratar de que ese rezago educativo se atienda? Me parece, yo al menos no tengo absolutamente nada claro que se esté haciendo ni a nivel federal ni a nivel de Yucatán. Y hablando del tema de salud, el efecto nocivo de la desaparición del Seguro Popular, que ya de por sí hubiese sido enormemente complicado, con la pandemia del COVID se hizo todavía mucho más grave, mucho más serio, ¿no? Y la salud en Yucatán, que nunca ha habido igual oportunidad de ser atendida si vives en Mérida, si vives en algún municipio, sobre todo los municipios más pequeños que no cuentan con un hospital cercano, ¿no? Sí, hay muchos. O sea, tenemos esa gran desigualdad. Ese es un gran problema, ¿no? O sea, y la red de la atención a la salud, que incluso se trató vamos a decir, de igualar esa falta de acceso con comunicación terrestre fluida, que no hubiese un radio mayor de 30 kilómetros sin que hubiese un hospital de atención al menos de segundo nivel para la población. Bueno, pues esas políticas también aparentemente están desdibujadas. A mí me preocupa muchísimo el anuncio que leí el día de hoy de un decreto presidencial para que el Hospital de Alta Especialidad de Mérida pase a formar parte de IMSS Bienestar. Y sobre todo cuando no sabemos si IMSS Bienestar va a contar con los recursos necesarios para que opere el hospital mucho mejor de lo que está operando, porque Fueron 23 estados centralizaron pues, el tema de la salud al gobierno federal, entre ellos Yucatán, y hicieron la entrega de todos estos hospitales y sistema a lo que es el bienestar. Creo que me parece que hasta donde recuerdo, Yucatán entró al paquete del INSABI en su momento, pero no es pase automático. Sí. Yucatán todavía no ha firmado el convenio con Bienestar, y a mí me parece que tendrá que ver las autoridades responsables con atención, mucha atención y cuidado, la firma de este convenio, porque resulta que al Instituto Mexicano de Seguro Social y a un programa que fue creado desde 1975, el Propamar de 75, que después se transformó en IMSS Solidaridad y más adelante fue IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, que es un programa desde el punto de vista de su estructura administrativa, vamos a decir, siempre muy insuficiente para sus propósitos y ambiciones. El nombre IMSS no quiere decir que las personas, me refiero en primer lugar a quienes proporcionan la atención de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, el personal administrativo de IMSS Solidaridad, bueno, de IMSS Coplamar o de IMSS Bienestar ahora,
tuvieran las mismas condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras del Seguro Social. Eso olvídense, jamás ha habido. Y luego, por otro lado, tampoco las personas que son atendidas en el sistema, ¿verdad?, tienen las mismas prestaciones de salud, o sea, el mismo acceso a los hospitales del IMSS, de su régimen ordinario, de los que tienen los que están inscritos en el régimen ordinario. Esto no se ha explicado con propiedad. Y luego, si además ves el presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto va a ser discutido el presupuesto para 2024 el próximo mes, sí, y aprobado, el último presupuesto de la actual administración, que concluye el 1 de octubre, que no hay recursos para la atención a la salud en forma significativa, que tomaron los recursos que había en el fideicomiso que estaba dedicado a atender las enfermedades catastróficas, y que esos recursos, que durante la pandemia, pues pensamos, a nosotros todavía en mi legislatura correspondió dar parte de ellos, que iban a ir dedicados a atender la pandemia. Pues parece que parte de ellos fueron a comprar vacunas, pero la inmensa mayoría, no sé si está en el Tren Maya o está en la refinería Dos Bocas o no sé dónde, pero no está en la salud. Entonces, resumiendo, si la igualdad de oportunidades en Yucatán necesita políticas de salud y políticas de educación que la hagan posible, tenemos un déficit muy grande. Es real toda esa situación, y es lo que ha ido ahondando, sumado al flujo migratorio que estamos teniendo para la ciudad de Mérida, está haciendo más evidentes esas diferencias entre Efectivamente. Sí. Doctora, usted siempre fue, en toda su historia personal, fue la segunda gobernadora mujer, ¿no?, de la República. La tercera gobernadora mujer de la República, y siempre ha estado usted apoyando lo que es la igualdad en los derechos políticos de las mujeres. Lo hizo recientemente cuando fue presidenta del Congreso. Dejando un poquito a un lado el tema político electoral, que digamos hay muchas acciones afirmativas para que exista esta igualdad, en el resto del espectro social, ¿existe esta igualdad, hablando por ejemplo en Yucatán, entre hombres y mujeres? ¿Qué nos hace falta para lograr una igualdad real, concreta? A ver, partamos de esto. La igualdad sustantiva, y sustantiva es la igualdad que da resultados. No solo el propósito, la intención, sino la que realmente produce efectos en la vida de las mujeres para ejercer derechos. Eso es todo. No estamos inventando derechos que no estén para mujeres y hombres en la Constitución. La diferencia es nada más en los obstáculos que tienen los hombres para ejercer sus derechos y los obstáculos que enfrentan las mujeres por su condición de género. Acaba de anunciarse el Premio Nobel de Economía, ¿sí?, que se dio a una mujer, ¿sí?, muy destacada, economista en Harvard, que ha dedicado toda su vida académica a estudiar las desigualdades laborales entre mujeres y hombres y a poner, vamos a decir, propuestas para que esta desigualdad, esta brecha se cierre. Y que viene, desde luego, la desigualdad salarial, mujeres y hombres, en el sector privado, en el propio sector público, reciben salarios distintos por el mismo trabajo. Entonces, bueno, hay una política deliberada, pero también hay otras acciones que hacen posible que las mujeres avancen en su desarrollo laboral. Por ejemplo, unas políticas con enfoque de género para apoyar a las mujeres pasa por el desarrollo de estancias infantiles, de que las mujeres puedan, las madres, tener la certeza de que sus hijos y sus hijas van a estar resguardados mientras ellas realizan sus funciones de trabajo remunerado. También una política, es así, de acción afirmativa hacia las mujeres es, voy a poner un caso muy concreto, no poner la capacitación fuera del horario de trabajo o en fin de semana, cuando el sábado las mujeres en muchos casos
están dedicadas pues a hacer todo lo que no pudieron hacer en la semana, desde hacer, sacar la ropa, lavarla, ir al súper, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto nos conlleva de que no es suficiente la representación política paritaria de las mujeres en los órganos de toma de decisión públicas, que también ahí tengo algunas cosas que decir. Es condición necesaria que haya las mujeres, pero no es suficiente, porque la vida cotidiana de las mujeres, el ejercicio de los derechos de las mujeres a la educación, a la salud, al desarrollo de su actividad económica y sobre todo el derecho a una vida libre de violencias, está en un ámbito en el que la parte jurídica está, pero la realidad es bien terca y todavía no cambia. ¿Qué nos falta, doctora? ¿Qué, en una escala, para empezar, digamos que del 0 al 100, como en la escuela, ¿en qué calificación estaríamos con todas estas acciones que se han venido haciendo, digamos, en los últimos 30 años para acá? ¿Y qué nos faltaría para lograr eso? A ver, no podría dar una calificación única, pero yo diría que si promediamos, yo soy una maestra que siempre califiqué bastante laxo, ¿no? Pasaría de panzazo la sociedad mexicana. Y el panzazo, ¿qué ayuda? Que, por ejemplo, la paridad en la representación política ha registrado avances muy importantes. Sí. El otro día sacaba la cuenta. Su congreso fue paritario, ¿no? Hubo igual número de... Bueno, nos llamábamos paritarios, porque eran 241 mujeres de 500 diputados, ¿no? Pero el que siguió, gracias a lo que nosotros y nosotras hicimos, fue un congreso paritario aritméticamente. Sí. 250 mujeres, 250 hombres. ¿Qué hicimos nosotros? Y voy a usar el género femenino porque las mujeres diputadas fueron, vamos a decir, las que impulsaron esto, con, vamos a decir, el apoyo de los hombres, o cuando menos de una parte de ellos, pero el apoyo de los hombres. Es que hemos sido reeducados. Están en proceso todavía, sí. Todavía no les damos su diploma, pero reformamos la Constitución para establecer la paridad en todos los órganos del Estado mexicano. No solo es la paridad en las candidaturas, que así empezamos en 2014, sino la paridad en todo el aparato. Y esto incluye al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al propio Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos. Empezó el tema de los gabinetes paritarios, ya no solamente como un, vamos a decir, algo individual o personal de quien le corresponde el Ejecutivo, sino como un mandato. Ya no se trata solamente de que haya paridad en la Suprema Corte de Justicia, sino que gradualmente se vaya avanzando hasta que en el relevo de los ministros y ministras de la Suprema Corte se alcance a tener cuando menos 5 ministras. Ya solo falta una, porque son 11. Sí. Pero ahorita, bueno, la presidenta es mujer por primera vez en la historia, ¿no? Y en los órganos constitucionales autónomos, incluso el hecho de que el Banco de México tenga por primera vez una gobernadora es enormemente relevante. Sí. Porque si bien fue una propuesta del presidente de la República, lo hizo atendiendo a un mandato constitucional, porque le correspondía proponer una mujer. Y lo mismo ha sucedido con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el INEGI, que también tiene una mujer presidiendo, el INAI tiene una mujer presidiéndolo. O sea, y recientemente hubo una gran polémica cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la terna para elegir a quien habría de ejercer la presidencia de su Consejo General del INE fuese una mujer. Entonces las quintetas para la presidencia fueron puras mujeres. Sí. Y lo único que estaban haciendo los tribunales es aplicar ese mandato constitucional que el Congreso paritario
o la Cámara de Diputados paritaria impulsó. Sí, sí. Y otra cosa también bien importante, porque está en la polémica en este momento, la paridad en las candidaturas alcanzó las candidaturas a los gobiernos de los estados. Y en 2021 hubo 15 candidaturas, de las cuales 7 fueron de mujeres y 8 de hombres, un número impar. Ahora hay una discusión si de las 9 candidaturas, son 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, deben ser 5 para mujeres y 4 para hombres, dado que en el 21 fue al revés. Sí. Eso justamente lo están discutiendo ahorita en el seno del Instituto Nacional Electoral, de su Consejo General, y hay posiciones que hasta los enemigos irreconciliables, como puede ser Morena, con el PAN y con el PRI, bueno, el PRI ya no ha dicho nada, pero Morena y el PAN están de acuerdo, Sí. que no, que como va a ser una mujer presidenta, porque los partidos van a poner una mujer de candidatas, cuando menos los que tienen posibilidades de ganar, entonces que son 10 y les tocan 5 y 5, Sí. pero o sea, andan en esas. Sí. Pero el hecho es que en 2018, antes de que fuera electas la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora de Puebla, que desgraciadamente falleció a los 10 días de iniciar su mandato, el hecho es que el número total desde 1979 con Griselda Álvarez, ahora ya está más que rebasado. Entonces, estamos hablando de que en este momento hay 10 mujeres gobernando. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México salió, fue sustituida por un hombre, pero 10 mujeres. Ya tenemos ha funcionado pues la política. Y muy probablemente en la elección del año próximo de gubernaturas se incorporan otras 4. Es muy bueno, sí, es muy probable, porque también ese criterio que está impulsando el INE, que es donde realmente haya posibilidades, porque antes igual las nominaban, pero en los lugares donde... Absolutamente cierto. Sí. Derrotadas. Sí. Es una pregunta obligada, doctora. ¿Qué le pasa al PRI? ¿Qué sucedió? Porque usted fue presidenta del PRI. ¿Qué está sucediendo con el PRI? ¿Cómo lo ve usted? Con enorme preocupación lo veo, Benny. ¿Qué explicación me doy de lo que sucedió? Esto ya lo habíamos alertado desde que en 2012 el PRI ganó la presidencia de la República. O sea, la situación del año 2000, que fue la primera vez que el PRI fue derrotado en la elección presidencial, y que conocí muy de cerca porque yo era la presidenta del Comité Nacional cuando esto sucedió, a 2012, que el PRI logró ganar la presidencia, la sociedad mexicana había sufrido cambios muy importantes, muy relevantes. Destaco en primerísimo lugar la irrupción del pluralismo político, que por vez primera en 1997 alcanzó el número suficiente para hacer mayoría opositora al PRI que entonces gobernaba. Además, una sociedad civil crecientemente participativa, demandando de su participación, y llegar a la presidencia de la República con un modelo de participación política que correspondía al de principios de la década de 1990, era un riesgo enorme. En su momento, no lo digo ahora a posteriori, yo alerté sobre esa situación, incluso mencioné lo que significaba el llegar a la presidencia por vez primera a una persona, al presidente Enrique Peña Nieto, que era gobernador de un estado de la República y que había logrado construir su candidatura a partir del apoyo de sus pares gobernadores, porque las candidaturas del PRI hasta 1994 fueron construidas con la figura presidencial presente, que era el gran árbitro, digamos, de la contienda interna. Pero no se dio en la construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto.
Si a eso le sumamos esa incomprensión de que era necesaria un partido político recreado, renovado o reconstruido, escojamos cualquiera de las R's que nos guste, bajo criterios distintos, y eso no se logró. El PRI que prevaleció en esos años fue el PRI de los gobiernos priistas en una etapa en que era claramente mayoritario. Entonces hubo una especie, vamos a decir, de dos ámbitos que no se lograron tocar. El ámbito de la modernización del país, que me parece que hubo un esfuerzo enorme en cuanto a la legislación en muchos renglones, muchos sectores de la vida nacional, incluyendo desde luego el sector de la política, ¿verdad? La gran reforma político-electoral del 2014, que fue la plena ciudadanización, el INE, Instituto Nacional Electoral, etcétera, no voy a ahondar, ¿verdad? Pero también la reforma económica, la reforma energética, la reforma laboral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para poderla hacer sostenible, necesitaba una reforma al interior del PRI, y eso no se logró, ¿verdad? Entonces el PRI en 2017, cuando va a su asamblea, ¿verdad?, define incluso la candidatura presidencial para una persona que es simpatizante del PRI, pero no es militante del PRI. Entonces, bajo el enorme estigma de un gobierno que había sido caracterizado muy exitosamente por los adversarios como un gobierno corrupto. Y un sector muy amplio de las clases medias del país que rechazaban la posibilidad del gobierno del PRI. Y por lo tanto, ante la opción que presentó el Partido Acción Nacional y el tercer intento de lograr la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, pues fue sumamente exitoso, tan exitoso que logró con esos 30 millones de votos arrastrar hacia arriba las candidaturas a las diputaciones federales y a las senadurías. Sí. E incluso tuvo un impacto muy importante en las elecciones de los estados. Sí. Justamente en este momento que viene la renovación, son 6 de las 9 entidades que son gobernadas por Morena, en esa incursión exitosa del 2018. Entonces, el PRI tuvo por primera vez en toda su larguísima historia, que se inicia en 1929, la representación legislativa más pequeña. Fuimos 47 diputadas y diputados, y en el Senado de la República empezaron 15 y al poquito tiempo se volvieron 13. Entonces, la representación legislativa disminuida. Afortunadamente, logramos ser reconocidos como la tercera fuerza en la Cámara de Diputados y la tercera en el Senado. Eso nos dio un espacio de participación que hizo posible que en el tercer año legislativo yo fuera propuesta para presidir la Cámara de Diputados y por lo tanto el Congreso de la Unión. Sí. Pero en los estados empezamos con 12 gubernaturas y a esta fecha solamente hay 2 estados gobernados por el PRI, y ambos porque en la elección se fue con coalición, con Acción Nacional y con el PRD. Me refiero a Durango y me refiero a Coahuila. Esa es la otra pregunta, la cultura PRI y PAN juntos. ¿No es un conflicto ideológico? O sea, esa unión está generando, bueno, al menos en el papel, renuncias como por ejemplo de Jorge Carlos Ramírez, que es un priista que es conocido de cepa de toda la vida aquí de Yucatán, y que bajo ese pretexto de que no puede ir junto el PRI con el PAN, se separa. ¿Cómo ve usted esa mezcla de, pues digamos, han sido adversarios políticos históricos del PRI y el PAN y que ahora vayan juntos de la mano y además oficialmente unidos en las coaliciones? A ver, yo, Santiago, solamente trato de tener ojos de modestia cuando veo el acontecer. ¿Por qué en los otros es virtud y en los otros es vicio? A ver, en los otros,
una coalición electoral del PAN con el PRD y con otras fuerzas minoritarias fue la que logró vencer al PRI en 2001. Con Patricio Patrón, es Así correcto, es. sí. Por no citar sucesivas coaliciones que el propio PRI desarrolló en varias elecciones estatales. Yo recuerdo después de la derrota de la elección presidencial, tuvimos al año siguiente una elección municipal muy importante en Veracruz, y a mí me presentaron como presidente del Comité Nacional distintas combinaciones para las elecciones municipales, entre las cuales había varias coaliciones con el PAN. Entonces, vamos a decir, si hay un propósito común, y en este caso, no quiero sonar así muy altisonante, pero realmente es el propósito de salvar a México de retroceso. Tenemos que aliarnos con nuestros enemigos históricos. Hay que distinguir con toda claridad que hay un bien superior, y ese bien superior se llama México. Entonces, bajo esta perspectiva, doctora, la salida de estos personajes son personajes respetados en el partido político, en el PRI. Entonces viene a ser algo, digamos, disonante con una cuestión ideológica globalizada, ¿no? O sea, viendo desde el punto de vista de nación, para lo que es, para los que se quedan en el PRI, ¿no? Digamos, para los que conservan las siglas. Mire, no solamente son personajes conocidos, para mí son amigos muy queridos. Y yo, invariablemente, y esto lo puedo decir desde el año 2000, que fueron las primeras deserciones después de que el PRI perdió la presidencia de la República, invariablemente he tenido mucho respeto por quienes toman esas decisiones. Pero eso no quiere decir que deje de ver otras cosas. O sea, si a mí me dices, dejo el PRI porque voy a luchar para formar una nueva organización política que haga frente al mal gobierno de Morena, pues yo digo, absoluto respeto en tu decisión política. Pero si oigo que te vas del PRI porque tienes opción de candidatura en Morena, pues digo, ese es como que ya es otro asunto. O sea, si vas a cuidar a las vaquitas flacas, todo mi respeto. Si vas a buscar el potrero de las vacas gordas, pues que te vaya bien. En lo personal, yo no le deseo a nadie más que eso, que les vaya bien. Pero en lo político digo, carambas. Es el mismo caso. Para mí la única fractura real que ha vivido el PRI es la que se vivió en 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, por citar los tres muy relevantes personajes del PRI, abandonaron el PRI, construyeron la candidatura presidencial del ingeniero Cárdenas, Frente Democrática Nacional, y cuando esta candidatura no se logró, crearon el Partido de la Revolución Democrática. Ellos no esperaron a tener una liana agarrada antes de soltar la otra. Cuando la gente se va al partido que está en el poder, generalmente lo que va buscando es sobrevivir políticamente. En lo personal. En lo personal. Ahora, si a mí me dices, bueno, pues hay que vestirlo, ¿verdad? O sea, no puedes decir, pues yo me voy porque pues aquí ya no hay chance de nada, ¿verdad? Bueno, que se vale, caray, sí, claro. No me das chance de ser candidato porque ya hiciste compromisos, porque eres no sé qué y no sé cuánto, una descalificación total, ¿verdad? Pero allá del otro lado me ofrecen la candidatura y ya me voy de candidato. Pues sí, pues esa es la explicación, no la vistas de otras cosas. ¿Existe todavía la ideología partidaria? Absolutamente. Sí. Absolutamente, cuando menos para un sector de personas que militamos en el PRI. O sea, yo puedo entender perfectamente el principio, voy a poner un ejemplo muy concreto, de bien común de Acción Nacional. Y la concepción de Acción Nacional, que el bien común se da a partir de los bienes individuales de las personas. Pero para mí, desde el punto de vista ideológico, como, vamos a decir, fui formada como priista, es la justicia social. La justicia social es un proceso inverso. Primero veo lo que es bueno para el conjunto y luego veo cómo eso
que es bueno para el conjunto, lo puedo hacer para que se refleje en la vida de todas las personas. Digamos que el PRI tiene a la justicia social como un proceso deductivo, ¿verdad? Y el PAN como un proceso inductivo. Así es. Pero ambos buscamos lo mismo, con visiones distintas. Doctora, ¿el PRI tiene futuro? A ver. Un autoanálisis así, digamos, concreto con la situación que se está dando, el tema del presidente nacional que no termina de ser bien visto en ningún lado. Hay un futuro, digamos, vemos a un PRI aquí a 15, 20 años. A ver, primero no seas muy ambicioso en los plazos. Yo quiero ver a un PRI centenario, y el PRI centenario es del 2029. ¿Por qué creo que sí es posible? A pesar de los pesares. O sea, no estoy ignorando los graves problemas que tenemos. Yo tengo una postura muy definida respecto a la dirigencia nacional, pero me parece que sobre esos temas específicos y concretos, vuelvo a insistir, está el país, y lo que estamos en este momento, lo que nos estamos jugando como personas, como sociedad, como futuro, para hijos, y en mi caso, nietos también, nietas y nietos. Bueno, dicho esto, el PRI tiene que aportar, porque tendrá futuro en la medida que tenga que aportar. Sí. ¿Qué puede aportar el PRI? Y voy a poner un ejemplo muy concreto que se dio ahora cuando en el proceso interno para elegir a la persona a coordinar el Frente Amplio por México, la coordinación del Frente Amplio por México, hubo una importante movilización de priistas, personas no solo son militantes y están en el registro partidario, sino simpatizantes del PRI, que dieron su apoyo a los aspirantes que el PRI había presentado. De hecho, de 4 que finalmente lograron reunir más de las 150,000 firmas o apoyos, 2 fueron del PRI, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, y 2 fueron vinculados a Acción Nacional, Xochitl Gálvez y Santiago Krill. Entonces, ¿qué me dijo a mí? Que hay un priismo que está vivo y está latente, y que cuando tiene causa se moviliza y actúa. Esa es la lección que recibí. Ahora, no van a estar esperándonos hasta que se nos antoje. Para mí, y lo digo con toda claridad, Santiago, si no se logra concretar una coalición total en Yucatán, déjate ya de que haya futuro para el PRI. El futuro de Yucatán va a ser un futuro muy distinto al que nos estamos imaginando. ¿Qué nos estamos imaginando como sociedad? Que la paz y la tranquilidad de la que gozamos en líneas generales, sobre todo en relación a otras regiones del país, es eterna. No. Es una paz y tranquilidad construida sistemáticamente por una sociedad unida en torno al gobierno en turno, independientemente del signo político que sea. Entonces me dices, bueno, pues se cambia el signo político, ahora llegan los otros. Sí, pero los otros vienen con su torta bajo el brazo. Más allá de que las personas sean muy respetables, hay una serie de compromisos, de situaciones, que bueno, esa paz y la tranquilidad de repente se esfuma. Y una vez que se rompa, recuperarla es muy difícil. Es muy complicado. ¿Ve un futuro complicado en las elecciones del 2024, doctor? Veo un futuro competido. Competido. Yo espero que las decisiones que se tomen en el Frente Amplio por México sean las decisiones que le permitan a las y los yucatecos tener opción frente a lo que representa Morena y sus aliados políticos. Correcto. Quisiera terminar con una pregunta, si es que después usted quiera agregar cualquier cosa que se me haya quedado pendiente. Una pregunta muy personal. En su experiencia, en su trabajo personal, de toda su trayectoria siendo mujer en los tiempos en que le tocó abrir brecha, ¿cuál fue el principal o el reto más difícil al que se enfrentó? Pues yo diría que el reto más complicado desde mi condición de género es el hecho de reconocer mis propias capacidades para la toma de decisiones. Dejar de estar pensando quién me susurraba al oído qué hacer y cómo hacerlo.
Y ese susurro al oído, pues era un hombre. Y en el caso concreto mío, que era casada, pues era mi pobre marido, que tuvo que ser encapsulado durante casi 3 años. Pero me parece que eso se está transformando también. Todavía no a la celeridad que requerimos. Ahora nadie me puede decir que a mí me hayan dicho qué hacer en el programa más amplio de reconversión de una región, que fue el programa de reordenación lequenera. Entonces, eso y otros ejemplos me dicen que fue el reto más serio que tuve que enfrentar como gobernadora. Luego tuve mis propios retos como presidenta del Comité Nacional del PRI, después de que PRI perdió la elección presidencial en el 2000. Pero esa es la constante, ¿no? El respeto a mi capacidad para tomar decisiones y también para mi capacidad para corregir errores que pueda cometer. Una mujer presidenta de México para el 2024, independientemente del color, ¿qué expectativas tiene? A ver, yo tengo la plena expectativa de que sea una mujer independiente y autónoma la próxima presidenta de México. Porque la independencia y la autonomía no se dan necesariamente por la condición de género. Todavía tenemos una crisálida ahí en Morena, ¿no? Porque como no sabemos ni qué piensa, ni qué propone, sino es hasta ahorita un espejo del presidente de la República, pues no sé si es independiente o autónoma. Sí sé que Xochitl Gálvez lo es. Correcto. Entonces esa sería la expectativa, que sea esa independencia, esa autonomía. Sí. Y como todavía no podemos poner nombres y apellidos, por aquello de una extraña legislación que inhibe la expresión, pues digámoslo pongamos esas dos características, independiente y autónoma, y a partir de la independencia y la autonomía podemos analizar todas las otras cualidades. Doctora, ¿algo más que quiera agregar que se me haya quedado pendiente de preguntar? Desear mucho éxito para este esfuerzo y que contribuya a la reflexión colectiva en tiempos en que la serenidad, la madurez en la toma de decisiones para a quién apoyar y a quién darle nuestro voto es fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Santiago Lavilla y soy políticamente incorrecto por el sol de Yucatán.